Últimamente he tenido algunos problemas al montar algunos ordenadores con las torres de ordenador. Problemas que normalmente han quedado para mí fuera de cámaras. Ya tenía desde hace tiempo la idea de hacer algún nuevo tipo de vídeo en el canal, así que para aprovechar esto he pensado en que podría empezar a hacer reviews de torres. No sé qué tal van a salir ni si os van a gustar esta clase de vídeos, pero me he esforzado mucho con él, así que a ver qué os parece. Para empezar con esta serie de vídeos he elegido una torre al azar que me encajaba bien para un proyecto que tenía que hacer. Me llamo Sain y bienvenidos a mi LAN Party. La Deepcool CH370 viene en una caja de cartón de 480 mm de largo, 470 mm de alto y 290 mm de ancho. Tiene el mismo embalaje común que la gran mayoría de torres y la recibiremos con el frontal ubicado hacia arriba. Viene protegida con dos protectores de poliestireno, uno superior, otro inferior y envuelta en plástico. Las medidas de la torre en sí son las siguientes: 415 mm de largo, 431 mm de alto y 217 mm de ancho. Estas medidas incluyen los pies de la torre, además del espacio extra de los tornillos traseros y el soporte para ajustar las tarjetas de expansión. Tanto la estructura interna como externa de la torre están fabricados en acero, así como el panel lateral derecho. El panel lateral izquierdo es de cristal templado y los pies y el frontal de la torre son de plástico. El panel frontal está situado en la parte superior derecha y cuenta con dos conectores USB 3.0 tipo A, un conector de audio combinado, los botones de encendido y reinicio y un LED de acceso al disco duro. La CH370 cuenta con 4 filtros para el polvo, uno magnético en la parte superior, uno inferior para la fuente de alimentación, otro pegado en la parte inferior del panel lateral derecho y otro integrado en el interior del frontal de la torre. El panel de cristal templado se une a la torre mediante imanes y me pareció que el agarre era excelente. Deepcool ofrece la posibilidad de fijar además el panel con un tornillo, lo que debería facilitar su seguridad en el transporte. El panel lateral derecho se sujeta con dos tornillos de mariposa y viene perforado con un patrón de cuadrados al estilo Deepcool para ayudar a la ventilación. Una vez retirados los paneles laterales de la torre, me pareció que tenía buena integridad y que en general estaba bien fabricada. La CH370 solo es compatible con placas base micro ATX e ITX. Probé con varias de mi colección y no encontré problemas al instalar ninguna de ellas. Sin embargo, quizás quiera tener en cuenta que dependiendo de la ubicación exacta del conector ATX de su placa base, quizás tenga que enrutar el cable ligeramente inclinado hacia arriba o hacia abajo. Por parte del cable EPS no encontré ningún problema para pasarlo. A aproximadamente 305 mm del panel trasero cuenta con un soporte para tarjetas gráficas que se puede ajustar de manera horizontal y de manera vertical mediante dos tornillos de mariposa por la parte de atrás. El CH370 puede albergar tarjetas gráficas de hasta 378 mm de largo, pero esta medida se ve reducida a 350 mm si instalas ventiladores en el frente, o a 320 mm si además añades un radiador. En mi caso no tuve problemas con esta RTX 3070 Gaming OC de 286 mm de largo y una configuración push and pull, pero diría que esto es el límite. Al principio pensé que con esta configuración sobrecargada el soporte de GPU incorporado quedaría inservible, pero me sorprendió para bien ver que aún así hizo su trabajo de manera correcta. Por parte de la ventilación, el CH370 tiene 4 ubicaciones para ventiladores. En el frontal de la torre se pueden colocar 3 ventiladores de 120 mm o 2 de 140. La parte superior puede albergar 2 ventiladores de 120 o 2 de 140 mm. En la posición trasera solo tenemos compatibilidad con 120 e incluye uno ya instalado de serie. Por último, tenemos la posibilidad de añadir uno o dos ventiladores inferiores de 120 mm sobre la cubierta de la fuente de alimentación. Solo recuerde conectar todos los cables que su placa base necesite antes de instalar los ventiladores, ya que después el espacio será demasiado pequeño para hacerlo. En cuanto a la compatibilidad con los radiadores de refrigeraciones líquidas All-in-One, tenemos solo dos ubicaciones si excluimos las de un solo ventilador. En la parte frontal tenemos compatibilidad con 240, 280 y 360 mm. En la parte superior lo máximo que podemos poner es uno de 240 mm. Cabe recalcar que si va con una refrigeración de 360 mm en el frente, solo podrá colocar un ventilador en la parte superior trasera, ya sea de 120 o de 140 mm por el espacio que ocupan las mangueras del radiador. Por parte de los radiadores para Loop Custom, las ubicaciones disponibles son más o menos las mismas que para las All-in-One. Aquí hay que señalar que colocando un radiador de 370 mm en el frente tendremos las mismas restricciones que antes y probablemente no pueda colocar gran cosa en la parte superior. Quizás podría conseguir 220 en la parte superior colocando en el frente primero el radiador y después los ventiladores, sin embargo necesitará para eso muy buenos accesorios o mucha pericia doblando los tubos. Aunque sinceramente en términos generales esta no es una torre que yo recomendaría para refrigeraciones líquidas personalizadas. Por parte de la compatibilidad con disipadores de aire, la CH370 admite disipadores de hasta 165 mm de altura. Personalmente no tuve problemas con este Tempest 4Pipes de 158 mm de alto. En el lado del almacenamiento tenemos el típico soporte metálico que en este caso permite un disco duro de 3,5 pulgadas en la ubicación interior y la opción de un SSD de 2,5 u otro disco duro de 3,5 en la parte superior.
El soporte se sitúa como de costumbre en la parte inferior delantera. Con el soporte ubicado en su posición por defecto pude instalar ventiladores sin ningún problema en el frontal, pero tuve que desmontarlo temporalmente para poder meter un radiador de 360 mm. El soporte tiene dos posiciones posibles. Para poder cambiarlo de posición tenemos que liberar los dos tornillos que lo sujetan por la parte inferior. Con el soporte en la segunda posición pude llegar a poner un radiador con ventiladores en el frontal, pero si desea ir más allá en eso tendrá que dejar fuera el soporte de almacenamiento. Si necesitase prescindir del soporte de almacenamiento o si necesitase más almacenamiento aún, el CH370 dispone de dos ubicaciones más para discos SSD de 2,5 pulgadas. El CH370 ofrece compatibilidad con fuentes de alimentación de hasta un máximo de 160 mm de largo. Por supuesto, este espacio puede aumentarse considerablemente prescindiendo del soporte para almacenamiento. En mi caso, teniendo en cuenta el espacio extra para los cables, tuve algunos problemas con una Supernova G3 de 155 mm de largo manteniendo el soporte en la posición interior. En cuanto a la gestión de cables, quedé bastante satisfecho con el CH370. Hay ojales para pasar los cables alrededor del hueco de la placa base y en los lados de los agujeros laterales para los cables de la misma. Por mi parte, creo que esto sería todo. Y ahora, os dejo con una build de ejemplo. Y ahí lo tenéis, ese ha sido mi review de la Deadcool CH370. ¿Qué os ha parecido? Ahora, si os parece, me gustaría compartir con vosotros algunos detalles de la torre y de la build en sí. Para empezar, esta es una build 0 RGB, no tiene ningún solo LED salvo los LED de post de la placa base. He querido hacerlo así por variar un poco de RGB. Algo a lo que me he esforzado también por variar un poco ha sido a usar un disipador de aire. Debajo tenemos un Ryzen 5 7500F, así que este disipador es más que suficiente. Pero ahora con la build ya totalmente terminada, me parece que la parte frontal interna queda un poco vacía. Realmente creo que habría ido mejor una refrigeración líquida all-in-one de 260 o 360 mm, aunque solo sea por rellenar un poco más el espacio, pero esto solo es una cuestión estética. Como tarjeta gráfica he usado una RTX 3070 Founder Edition. El único problema es que la fuente de alimentación no tenía conector para cable de alta potencia de 12 voltios, así que tuve que usar el adaptador de Nvidia, que es probablemente la cosa más horrible que se ha fabricado nunca. Volviendo a la torre, la construcción en la CH370 fue extremadamente sencilla y recomendable para usuarios principiantes al no tener ninguna complejidad de diseño. La gestión de cables resultó en la práctica un poco peor de lo que había pensado al principio, pero creo que cumple bien, con buenos espacios y amarres para todos los cables posibles. El soporte de GPU no es lo suficientemente largo para alcanzar algunas tarjetas de los ventiladores, pero para ellas tampoco hace falta. El soporte para auriculares también es una característica curiosa, la cual estoy seguro de que la amas o la odias. Sin embargo, cuando el soporte está recogido queda bastante bien y no desentona en absoluto. El panel frontal dispone de una pestaña en la parte inferior con la que mover una especie de rejilla interna para darle un aspecto diferente al frontal. Esto es solo un apartado estético, pero me ha parecido un añadido bastante agradable. Por último y más importante, hablemos del precio. Evidentemente esta no ha sido una review patrocinada, así que no tengo ni idea del precio de venta al público recomendado que da el fabricante, ya que la torre tiene diferentes precios en unas tiendas u otras. Lo que sí puedo deciros es lo que pagué yo por ella, que fueron 54,95 €. Pagué 60,89 € por ella, incluyendo el envío. Teniendo en cuenta que el precio de la torre variará sí o sí de un sitio a otro por entre 55 y 65 €, por ese precio me ha parecido una muy buena torre que recomendar. Sin embargo, no pagaría más de 65 € por ella. Y esto ha sido todo por ahora. Como os he dicho al principio, ya que este es el primer vídeo que realizo de este estilo, espero vuestros comentarios más que nunca, ya sean sobre la torre o sobre la review en sí. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente.